Le avisamos a los compañeritos para que se conecten a este enlace y compartan el enlace, por favor. Vamos a esperar 3 minuticos más, muchachos.
Bueno, chicos, entonces permítanme ya, vamos a cuadrar la asistencia. Profe, una consultica, es que creo que un compañero está tratando de ingresar y no ha podido. Entonces, si no ha podido, eh, ya vamos a... Ya le di el acceso, tranquilo. Gracias. Listo, entonces tenemos Brandon Steven Robles. Presente, profe. Gracias, Brandon. Camilo Andrés Alfonso. Tranquilo, no digan presente que yo acá ya los estoy viendo aquí. Listo, tengo 11, creo. 11, sí. Faltaría Jair, Sergio, Johan Suescún y José Andrés Prieto. Bueno, listo. Bueno, chicos, pues yo les había hablado a ustedes de un laboratorio que tenemos que hacer, un proyecto integral, ¿no? Proyecto integrador, perdón, que tenemos que realizar para terminar ya el corte, tercer corte,
Y pues yo les voy a explicar algunas cosas de lo que vamos a hacer en ese proyecto. Bueno, consiste en lo siguiente. Es un proyecto sobre análisis forense. Pues ya en la clase anterior les había comentado un poco sobre eso. Permítanme, yo activo aquí una herramienta. Prieto. Bueno, el objetivo de la clase de hoy es capacitar al estudiante para que pueda utilizar técnicas de análisis forense bajo sistemas operativos Windows con la ayuda de herramientas de software especializadas y componentes del mismo sistema operativo. Entonces, pues nosotros vamos a hablar de conceptos básicos de los tipos de entorno que pueden existir para el análisis de un estudio forense. Sergio. Vamos a hacer un análisis de datos volátiles. Y pues ahorita van a ver en qué consiste este tema. Es algo que pues yo también había hablado con el profesor de ustedes, el profesor John, puesto que pues él ya les había comentado de dos proyectos, de uno que era hacer un análisis forense de una persona a través de internet utilizando, podría ser herramientas OSINT, y la otra que es pues utilizando estas herramientas para datos volátiles. Aquí pues vamos a investigar muchas cosas, ¿no? ¿Qué es un clonado? ¿Sí? ¿Cómo se hace una clonación, por ejemplo, de un disco duro, que son unos datos cifrados? ¿Cómo podemos categorizar los datos de acuerdo a su volatilidad? Si son transitorios, si son datos temporales o frágiles. Y pues también algunas prácticas de fuerza bruta en ficheros cifrados. ¿Listo? Entonces vamos a empezar hablando de lo que es el análisis forense. Y pues a ver, vamos a buscar una ayuda aquí a través del navegador web. Una definición de análisis forense. Es que todos ustedes se imaginan cuando muere una persona y llegan las autoridades y el equipo de medicina forense a investigar qué fue lo que sucedió, ¿no? Entonces, aquí nos dice que la ciencia forense digital es una ciencia forense en la que los expertos estudian los dispositivos informáticos para ayudar a resolver los delitos. También pueden incluir teléfonos móviles. Los expertos que hacen la forense digital son a menudo llamados analistas o investigadores. Entonces, pues este campo tiene mucha evolución. Hoy en día hay multitud de herramientas y de comandos a nivel del sistema operativo
que nos permiten hacer estos análisis. Entonces, bueno, vamos a adentrarnos un poco en esta temática. Aquí nos dicen, bueno, el contexto de esta temática, pues, empieza hablándonos del papel de la tecnología en un delito. Entonces, desde el punto de vista del uso, o sea, tenemos que analizar el papel de la tecnología desde 3 perspectivas, que es desde la vista del uso, desde la vista de la persona y desde la vista del ámbito o del entorno en el cual esté inmersa la situación. Entonces, desde el punto de vista del uso, el papel de la tecnología en un delito es el siguiente, que por usar un equipo de hardware o tecnología de software, nos podemos ver involucrados en un delito. ¿Y quién lo creyera? ¿Quién lo creyera? Y a veces uno, por usar, digamos, ciertos software, ciertas herramientas, o por no saber manejarlas bien, a veces nos dicen, uy, qué chévere lo del hacking, que hay libros completos en internet de hacking, y yo puedo aprender a manejar esas herramientas que utilizan los hackers, y le dicen que no pasa nada, que no sé qué, pero puede que no, pero si no es un usuario experto, muy posiblemente nos podamos ver involucrados en alguna situación judicial o todo este tipo de cosas, ¿ya? Porque podemos invadir un sistema con una herramienta de esas, pero de pronto no sabemos cómo salirnos, ¿sí? Una vez quedamos atrapados allí y resulta que la ciencia forense está muy avanzada y por el hecho de usar esas herramientas y por no ser expertos, podemos ingresar a un sitio donde hay información valiosa para el gobierno o para cualquier organismo y nos pueden culpar de algo. Muchas veces también la gente le gusta navegar a través de la Deep Web y todo este tipo de cosas y usan su navegador Tor y acceden a contenido malintencionado, todo este tipo de cosas, pero no sabemos que los forenses nos pueden estar rastreando. Cualquier paso que hagamos mal nos puede costar caro. Entonces, pues eso es alguna precaución que debemos de tener en cuenta para evitar cometer esos errores. Que si voy a utilizar todo este tipo de herramientas, pues tengo que tener un conocimiento muy vasto, digámoslo así, para poder, para que no me vaya a ver involucrado en este tipo de situaciones. Pueda que yo no esté robando información, pueda que yo no esté haciendo nada malo, pero por el hecho ya de ingresar a un sistema de esos, ya soy considerado un intruso o un ciberdelincuente y quién sabe qué tipo de sanciones puedan venir sobre mí. Por el uso de la tecnología, podemos ser el propio canal a través del cual se comete el delito. Entonces la seguridad informática es muy bonita, pero tiene ese inconveniente, que tú utilizas estas tecnologías y puedes ser manipulado por un hacker experto y te vas a convertir en un intermediario o en un canal para él poder realizar sus fechorías. Entonces, el Internet está lleno de muchas cosas que no nos imaginamos. No sé si ustedes han oído hablar de este grupo Anonymous, que es un grupo de hackers muy reconocido en la actualidad y que tienen ese gran poder de interceptar, digamos, tu ordenador con herramientas que ellos utilizan y te pueden extraer todo tipo de información, ¿no? Entonces, ¿quién sabe algo de Anonymous? ¿Quién nos puede contar
alguna anécdota o alguna noticia sobre estos personajes. A ver quién nos colabora. ¿Alguien Profe, me pues quiere? no mucho, pero hasta donde tengo entendido es como una comunidad de diferentes personas de diferentes países como que se unen para hacer distintas cosas, ¿no? Creo que hace unos días, hace poquito, estaban como muy activos, por decirlo de alguna manera, o se atribuían distintas cosas, como por ejemplo que se cayó la página del Senado aquí o la página del Ejército y expusieron por ahí como correos electrónicos y cosas así. Entonces, pues nada, es como una comunidad de personas que pues se unen para fines, no sé, distintos fines. Ok, es correcto. ¿Alguien más tiene? Muchas gracias, Andrés. ¿Alguien más tiene algún aporte? Bueno, entonces, esta comunidad pues ha descubierto grandes secretos a nivel mundial, inclusive hasta el paro nacional en el que estamos ahora. Anonymous investigó las causas de la crisis en Colombia y publicó cierta información acerca de, de las personas aquí influyentes de nuestro país que están realizando este tipo pues digamos así, de descontroles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo en la web, si no tengo nociones, si no tengo conocimiento previo de lo que voy a hacer, pues fácilmente un hacker puede suplantar mi identidad, puede secuestrar información, mi equipo, me puede redireccionar a otro lugar, a un lugar extraño, a un lugar peligroso. En fin, ellos tienen muchas artimañas y te pueden hacer mucho daño, ¿sí? Y te puedes ver involucrado en muchas cosas. Tú sabes que hay situaciones de violaciones de menores, de niños y todas estas cosas tristes para el ser humano. Y a través de la Deep Web, pues se pueden ver todos esos contenidos que son tan desagradables. Y el hecho de ingresar allí, pues no sabemos a qué vamos a estar expuestos. Por ejemplo, cuando uno está en la Deep Web y le salen esas ventanas emergentes, en esas ventanas que son tan clandestinas, aparecen, por ejemplo, dos botones, botón de aceptar y cancelar. Y tú pues te confías, si no eres un usuario experto en esa navegación, pues te cambian el botón cancelar por el botón aceptar, te lo invierten, ¿sí? Donde es aceptar es cancelar, y usted le da aceptar, perdón, le da cancelar y resulta que era aceptar. Entonces, hay gente que tiene esos problemas de ética, ¿ya? Y, por ejemplo, en esas ventanas tú no debes de dar ni en un botón ni en el otro, porque las ventanas siempre van a tener aquí arriba una X. Y en vez de darle en un botón de aceptar o de cancelar, mejor le das arriba en la X y cierras la ventana y se libera el problema. Entonces, cuando somos inexpertos, pues cometemos el error de darle clic en un botón de esos y nos va a redireccionar a otra parte, o nos va a instalar algo en nuestra máquina, un malware, cualquier cosa, y pues nos vamos a ver expuestos a muchas situaciones. Bueno, es un nivel del uso y cómo nos podemos ver involucrados, pero desde el punto de vista de la persona, eh, esa, el papel de la tecnología en el delito puede pertenecer a la víctima, ¿no? O al delincuente. Desde el punto de vista del entorno, nos podemos ver afectados tanto en el entorno empresarial o en el entorno personal. ¿Listo? Entonces, podemos ser víctimas de un delincuente, ¿listo? Ahora,
¿Cuál es la utilidad del análisis forense? Entonces, es determinar qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Esa es la finalidad. La investigación forense, o el estudio forense, tiene como objeto primordial investigar las causas, eh, investigar, digamos, los antecedentes, los acontecimientos, para poder dar una hipótesis y dar una solución a un ataque informático, a un delito, y a muchas cosas, ¿no?, que se puedan presentar. Se puede aplicar a cualquiera de las casuísticas anteriores, ¿sí? Hay muchas situaciones que ya mencionamos hace un rato, en las cuales se puede realizar este tipo de análisis forense, que lo tiene que hacer un analista en ciencia forense, o lo tiene que hacer un perito en ciencia forense, ¿no? A ver, ¿qué es el análisis forense? Pues acá nos dan otra definición. Y nos dice que pues, es una extracción de datos que se hace desde un dispositivo informático, preservando la veracidad de los datos extraídos, ¿ya? Entonces, siempre que se haga un estudio de investigación forense, pues se va a tratar de no dañar las evidencias, ¿no? De que esa información original eh, esté, digamos, intacta, porque va a ser aquello que, digamos, las autoridades tendrán como prueba, como evidencia de un delito cometido. O sea que esa información extraída por ningún motivo debe de ser alterada o modificada. A ver, existen dos enfoques de análisis forense. Entonces la ciencia forense se preocupa por lo que son incidentes de seguridad y por lo que son delitos como tal, ¿sí? Entonces, a nivel de incidentes de seguridad, pues tienen que ver con todo lo que es el hacking, ¿no? Como el robo de información, el secuestro de información. Hay una modalidad que se llama el ransomware, en el cual te pueden secuestrar, digamos, un archivo, un archivo electrónico, o te pueden secuestrar la base de datos, en fin, algún recurso que tú tengas digital lo pueden secuestrar, y si es información muy valiosa te van a pedir mucho dinero por el rescate de esa información. ¿Listo? Ahora tenemos también incidentes que tienen que ver con la intrusión de redes. Entonces, en intrusión de redes vimos un tema muy bonito que era los IDS, ¿no? Los sistemas de detección de intrusos. Hicimos una práctica a través de el IDS del sistema Linux Ubuntu, a través de la shell de comandos del terminal que tiene Linux. Y pues vimos que se configuraban unas reglas a nivel del IDS para que, digamos, máquinas que tengan acceso desde Internet a nuestra red interna eh, pudieran ser, digamos, pudieran hacerlo bajo ciertas líneas, bajo ciertas condiciones, y que nosotros también podíamos configurar nuestra red interna para salida a otras redes de acuerdo a esas reglas, ¿no? Y utilizamos pues Suricata, una demostración en Suricata para ello, ¿no? Que pues habían otras herramientas también, pero que por cuestión de tiempo pues no se alcanzaría el tiempo, que era Snor, la herramienta Snor y la herramienta Nessus también, que sirven para esa parte de intrusiones. Y pues
esas herramientas las utilizan en el enfoque de incidentes de seguridad en estudio forense. Y pues también está la parte de espionaje industrial, ¿sí? Y muchas más modalidades de fraude informático que existen en la actualidad. Entonces, pues son tantas, o sea, ustedes ya vieron, existen los lammers, los freakers, y muchas cosas más que pues pueden causar estos incidentes. También tenemos la parte de los delitos. A través de internet, pues son muchas las situaciones que han ocurrido, violaciones, asesinatos, secuestros, y que pues aquí están categorizados como delitos de sangre, ¿no? Delitos relacionados con menores, etcétera. Drogas, narcotráfico, tráfico ilegal de armas, lavado de dólares, lavado de dinero, todo este tipo de cosas. Ahora, los objetivos del análisis forense pues son contestar a una serie de preguntas que aporten información relevante. ¿Sí? Entonces, un caso forense se puede dar por un incidente de seguridad. Entonces, el incidente de seguridad, cuando son este tipo de incidentes, entonces, ¿qué preguntas se deben de hacer? ¿Quién realizó el ataque, por ejemplo? Es una pregunta clásica que un profesional de un forense podría inicialmente realizar. ¿Cómo y cuándo se realizó ese ataque? ¿Qué vulnerabilidades explotó el sistema? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de los exploits, pues son aquellos vacíos de seguridad que pueda tener el sistema, los famosos exploits, que pues por ahí en la consulta que se les dejó de biblioteca era investigar acerca de este tipo de situaciones. Entonces el exploit es la vulnerabilidad que puede tener un sistema y que puede hacer que ese sistema, que el sistema sea explotable en ese agujero. Un agujero explotable por un ciberdelincuente. Y también están los payloads. Entonces los payloads pues son como las cargas explosivas que se pueden, digamos, aplicar sobre el exploit, ¿ya? Entonces, los payloads por lo general se llama a esto inyección de código, ya sea código SQL de base de datos, o sea código HTML, o sea código JavaScript, etcétera. Todo lo que sea código, y pues a esto se le llama XSS, ¿no? Pues cross-site scripting. Es inyectar códigos a través de una página web, encontrar vulnerabilidades en una aplicación y tratar de inyectar código malicioso, inyectar malware también, y por eso son llamados los payloads, ¿no? Los payloads se pueden ejecutar a través de una shell de comandos y pues tienen como fin explotar esas vulnerabilidades, encontrar el exploit y dañar o penetrar el sistema. Esa era una de las consultas que tenían de biblioteca. Entonces aquí decimos qué vulnerabilidades explotó el atacante, qué hizo el intruso dentro del sistema. Y pues en esta parte los sistemas generalmente están equipados con unos archivos log, unas bitácoras,
que hacen seguimiento de cada una de las acciones que el usuario puede realizar sobre los diferentes recursos que tenga el sistema de información. Y entonces un registro log, un archivo log, es aquel, a ver cómo se escribe log. Permítanme acá. Los archivos log son conocidos como bitácoras del sistema, ¿sí? Esos archivos pues los construye un programador de software cuando construye una plataforma, y todo acceso que hagan los usuarios pues será registrado en los archivos log del sistema para saber a qué horas ingresó al sistema, en qué fecha, a qué horas, qué objeto, por ejemplo, la base de datos fue modificado, fue alterado, y pues eso es lo que un perito forense trata de investigar a través de técnicas de hacking. Hace, digamos, como una auditoría al sistema y un análisis muy concienzudo y determina qué objetos del sistema fueron afectados. Y cuando es un caso forense por un delito, entonces tenemos que mirar si esa persona tenía algún dispositivo electrónico en el momento del delito, ¿sí? Puede ser un celular, puede ser una tablet, puede ser un smartphone, etcétera, o sea, un PDA, una laptop, o si lo hizo a través de un equipo de escritorio, o si atacó desde un servidor, o en su empresa logró penetrar una red utilizando un mainframe que tiene la empresa, ¿sí? Que son máquinas de alto poder. Entonces, se evalúa esa parte cuando es por delitos, ¿no? También se estudia dónde estaba esa persona en el momento del delito, ¿sí? Se mira si posee información relevante en sus dispositivos electrónicos. Es cuando una persona es sospechosa de haber cometido un crimen, pues se mira también, se investiga como si fuera una persona, como si fuera un delito normal, común y corriente. Entonces, ¿qué hacen las autoridades? Como siempre, pues tienen que tener una referencia cronológica de esa persona para poder saber si realmente esa persona estaba en el lugar de los hechos o no. Y se mira también si los dispositivos con los que cuenta esa persona que, que ha sido culpada, si en esos dispositivos posee información relevante, ¿no? Se mira toda esa parte, si tiene una laptop, si tiene un ordenador de escritorio, si tiene líneas telefónicas, y se tratan de interceptar pues todos esos dispositivos para ver qué pistas, qué indicios o qué hallazgos se pueden hacer con respecto pues a una situación delincuencial que se haya presentado. ¿Qué más se analiza cuando los están investigando? Les miran cuáles fueron sus últimas conversaciones. Si realizó llamadas vía telefónica o vía WhatsApp, si utilizó mensajería instantánea, aplicaciones de este tipo, todo eso. Así es como comienzan ellos a fisgonear y comienzan a buscar información de nosotros. Por eso el hacking es muy delicado. Yo tengo que haber leído bastante y conocer bastante el tema para poder hacer intrusión en sistemas de otras entidades, porque pues, eso es muy delicado, ¿sí? Toca leer mucho para no verse implicados, porque pues, lo pueden rastrear y digamos, los hackers lo que más evitan es ser marcados o ser rotulados, porque pues hasta ahí les llegaría la vida como hacker, ¿no?
Entonces, pues todas esas consideraciones es bueno tenerlas en cuenta, ¿no? Que a veces decimos, bueno, yo encuentro un libro de hacking en internet, porque sí los hay, hacking ético y todas esas cosas, y están en PDF y todas esas cosas, pero yo tengo que saber, haber leído, haberme instruido bastante para poder asumir un desafío de eso, ¿ya? Un reto de eso. Bueno, eh, ¿quién realiza el análisis forense? Entonces esto lo realizan analistas forenses bastante cualificados, ¿sí? Y en caso de intervenir en un proceso judicial, es decir, en un delito de sangre o algo así, pues ya debe ser un perito forense certificado, ¿listo? Es decir, ya son casos muy graves de violación, de maltrato, eh, de asesinato, de secuestro, de, bueno, cosas así. Entonces ya pues no va a ser un analista mm, especializado en esa parte, sino que ya tiene que ser una persona con conocimientos muy profundos en ese tema porque ya es un caso muy delicado. Bueno, chicos, tipos de análisis forense. Entonces, tenemos análisis forense de sistemas eh, bajo plataformas Windows o plataformas de sistema operativo Mac OS, que pues ustedes saben que MacOS pertenece a la empresa Apple Corporation, sistemas operativos Unix o sistemas operativos Linux, ¿cierto? Entonces, Unix pues es Solaris, ¿no? Solaris, FreeBSD, eh, son todas estas empresas que se dedican a fabricar sistemas operativos, servidores y clientes también, como Microsoft. Entonces, se hace análisis forense de las plataformas del sistema operativo. Entonces, hay investigaciones que van enfocadas a encontrar hallazgos, eh, rastros, pistas a nivel del sistema operativo. ¿Sí? Entonces, está la investigación, está, digamos, sectorizada. Hay expertos a nivel del sistema operativo que le pueden encontrar a usted cualquier cualquier situación extraña la pueden encontrar ingresando al núcleo del sistema operativo, eh, utilizando componentes o utilitarios del mismo sistema operativo, instalando paquetes del sistema operativo. Entonces son expertos, son como eh, esos perros de, ¿cómo es que se llaman? Esos perros que utilizan como perros antinarcóticos, digámoslo así, en esa parte que pues investigan muy a fondo y pueden encontrar a bajo nivel ese tipo de fallas o ese tipo de pistas. Bueno, y también hay análisis forense que está dedicado a las redes, ¿no? Por lo general, estas personas tienen que tener una especialización en redes o una maestría en redes o un doctorado en redes de computadores y de seguridad informática para poder hacer este trabajo a nivel ya de equipos de telecomunicaciones y dispositivos. Entonces, por decir algo, pues nosotros sabemos que las redes están divididas en dos campos, ¿no? Que son las redes cableadas o las redes Ethernet y las redes inalámbricas, que son las redes Wi-Fi, en la que no se utiliza cableado estructurado, ¿no? Entonces, entonces muy interesante pues esa parte, ¿no? Y también tenemos análisis forense de tecnología móvil.
las dos plataformas para tecnología móvil más utilizadas. Ok. Listo. ¿Cuál es el objetivo del análisis forense digital? El objetivo es poder extraer información de un sistema para que sirva como evidencia digital ante un juez. ¿Ya? Es qué evidencias a nivel de documentación digital es valiosa para un juez que esté investigando un caso. Entonces pueden ser los correos electrónicos, y por lo general a través de los correos electrónicos es donde más se encuentra información relevante para estos casos de investigación. La mayor cantidad de delincuentes han sido interceptados a través de los mismos correos electrónicos. Y pues les cuento una historia, ¿no? Una anécdota en la cual a través de la Deep Web había una persona que pues era como un traficante de drogas, ¿no? Era como una persona que trabajaba en el narcotráfico. Y pues esta persona era un experto, o sea, un experto, y nunca lo interceptaban las autoridades, hacía transacciones millonarias a través de la Deep Web, pero pues un día, no sé si fue por el afán o qué le pasaría, porque él nunca dejaba indicios, nunca dejaba huellas, nada de eso. Siempre los correos que él utilizaba eran correos que manejaban, por ejemplo, algoritmos de clave asimétrica y todo ese tipo de cosas. Que hay unos correos que no dejan huellas, digamos, y en comparación con otros, que usted envía un correo y todo el mundo lo puede rastrear. Y pues ese señor era muy, o sea, un joven, no era una persona de medio. Y hacía transacciones de millones de dólares. O sea, pero un día se le ocurrió contactar a uno de sus clientes a través de un correo de Gmail y lo hizo a través de la Deep Web. Inmediatamente las autoridades lo interceptaron y lo localizaron. Llevaban años detrás de algún indicio, alguna huella de él, y no habían podido interceptarlo, pero la demora fue que utilizó un correo de Gmail y inmediatamente supieron de dónde estaba y lo capturaron. Pero hacía transacciones millonarias, ¿sí? Era un capo digital, mejor dicho. Y lo atraparon por eso, porque utilizaba, como les digo, un correo que no utilizaba mecanismos asimétricos y todas esas cosas como Gmail. Si yo envío algo a través de Hotmail, algún correo de esos, Outlook, eso lo intercepta. Cualquier herramienta de hacking puede interceptar nuestro correo a través de Internet. En cambio, pues ellos saben mucho de este cuento y saben qué cuentas de correo son las que les sirven para hacer sus fechorías y todo ese tipo de cosas. Bueno, para un juez también es importante la parte de las fotos, las fotografías a través de Internet. Todo lo que usted deje en Internet es interceptable, absolutamente todo. Si usted, digamos, publica una foto en el Facebook, créame que ya un forense puede hacer rastreo de imágenes y puede localizar información suya a través de las redes sociales. Todo lo que usted publique en Twitter, en Instagram, en Facebook es rastreable. Lo que envía a través de sus correos es rastreable. Entonces, pues uno debe cuidarse de publicar información delicada, las direcciones, datos personales a través de Internet. Debemos al máximo evitar
dar información, porque pues hay muchos sitios clandestinos y todo este tipo de cosas que nos pueden afectar. A no ser de que usted siempre haga esto a través de páginas oficiales, de sitios web seguros, en los cuales pues ellos manejan unas políticas de tratamiento de datos y todo esto. Y eso evita que usted pues se vea expuesto o quede vulnerable a ataques, digamos, de este tipo de personajes. Los videos, ¿sí? Los videos también es información clave para un juez, ¿sí? Porque ahí pueden extraer mucha información valiosa de su comportamiento, de su psiquis, de sus hábitos, de sus tendencias, de sus gustos, sus preferencias. Si yo soy, por ejemplo, un youtuber, y el día que yo cometa un delito, Dios no lo quiera, y soy youtuber, y por ahí me pueden empezar a investigar, empiezan a mirar mis videos, mis publicaciones, dicen, pues a esta persona le gusta frecuentar estos sitios, a esta persona le gusta utilizar estas tecnologías, es una persona, es más, contratan un psicólogo, un psiquiatra, que investigue la psiquis que usted muestra a través de los videos, y ahí pueden encontrar información valiosa para ellos, en caso de que la persona haya cometido un delito. Entonces, estar ya en Internet pues requiere de un mayor grado de responsabilidad de la persona, porque ya es un personaje más reconocible a través de la web, y el día que usted cometa infracciones o delitos, fácilmente lo van a referenciar. Entonces, esas son las ventajas y desventajas que tenemos de ser personajes o figuras públicas, ¿no? Entonces es complicado. Por eso es que muchos actores, muchos cantantes han decidido hacerse pasar por muertos, ¿ya? Ya han escuchado muchas veces esas noticias. Que se murió tal cantante, que se murió tal actor, y mentiras. Como a los 6 meses lo vieron por allá en Australia, por allá en una isla, por allá en no sé dónde, gastándose los millones que tiene, pero cometió un delito. De pronto cometieron un delito, hicieron lavado de dólares o quién sabe qué hicieron, y están por allá escondidos, y como toda su información está en internet, todas las autoridades saben, conocen sus gustos, sus preferencias, pues entonces prefieren darse por muertos porque saben que el internet los mata. O sea, ahí está todo sobre ellos. Y pues son cosas que tienen la fama, pero que pues conlleva a estas personas a realizar todo este tipo de acciones, ¿sí? Y para un juez es importante todo lo que sean documentos digitales, hojas de cálculo, archivos de texto que la persona haya realizado, publicaciones a través de internet, para tratar de encontrar alguna pista. O por ejemplo, buscan una publicación y dicen, bueno, esta persona publicó este blog en el año 2018, y quiere decir que en esa fecha esta persona estaba laborando para tal empresa cuando construyó el blog, y por ahí se van ellos, van mirando fechas cronológicas, van mirando aspectos laborales, dónde estuvo, dónde trabajó, hasta encontrar información clave. ¿Listo? Muchos dirán, bueno, ¿y por qué existen esas personas? Pues porque eso es un trabajo, digamos, la ciencia forense es una forma de vida, y pues como toda ciencia tiene una evolución, y pues ellos son expertos en esa parte. Entonces cometer delitos en realidad es algo muy grave, y más si tenemos información en internet, ¿ya? Ficheros, entonces ficheros pues son los mismos archivos que ya hemos mencionado, coordenadas GPS, el sistema de posicionamiento global,
el posicionamiento satelital. Entonces, sí utilizamos tecnología móvil, celulares, fácilmente a través de la red satelital nos pueden interceptar, ¿sí? Porque todas estas tecnologías, pues, tienen sistemas de rastreo que mm, fácilmente nos pueden localizar a través de un celular. Hay multitud de aplicaciones hoy en día que permiten hacer esto. Por ejemplo, si una persona está desaparecida, pero llevaba un celular y la persona fue secuestrada, bueno, no digamos que secuestrada, porque si lo secuestran, lógico que le van a quitar el celular y se van a deshacer del celular. Si es un secuestrador ya experto, pues tendrá que destruir la SIM card, o aunque los celulares también tienen un email y unas cosas que los hace rastreables. Tendría que destruir el celular, bueno, la tarjeta, la micro, bueno, todo eso, para no ser rastreado. Pero si yo me pierdo en algún lugar o tengo un quebranto de salud y mi familia no me encuentra o algo, y estoy en un lugar donde hay una red celular eh, y vía satelital, pues es muy probable que me encuentren las autoridades, ¿ya? Porque por rastrear ese dispositivo móvil que tiene el sistema GPS, es muy probable que me puedan encontrar con el paso de los días, ¿sí? Si me pierdo en algún lugar. Pero si me pierdo en una selva, pues allá no hay red celular ni nada de eso, y ahí sí es peligroso que me pierda, ¿sí? Y que no me encuentren. Entonces, pues todo esto son mecanismos que utilizan las autoridades para poder encontrar a las víctimas de todos estos atacantes y todo este tipo de personas. Las fases del análisis forense. Entonces, pues aquí nosotros vemos que esto es un ciclo, ¿no? Que hay 4 etapas. La primera de ellas, en una investigación, pues la valoración. Aquí se mira si hay dispositivos informáticos involucrados en el caso, ¿no? Recuerden que esto es investigación forense digital, ¿no? Que hay investigación forense a nivel, digamos, corporal, ¿sí? Antiguamente no existía la parte digital y todo lo hacían materialmente, sin el uso de tecnologías y dispositivos, pero hoy en día pues todo está digitalizado. Entonces, cuando sucede un incidente o un delito, pues lo primero que se mira es qué tecnología digital se encuentra involucrada en el caso. También se debe mirar en la siguiente fase, que es la de adquisición, si se puede recabar o obtener información sin alterar la información original. Por ejemplo, fotos, videos, actividad en RRSS, pues se mira qué información se puede recuperar sin dañarla, ¿no? Sin destruir la evidencia. Entonces, primero una valoración a nivel de dispositivos de hardware y luego una búsqueda de información digital, ¿no? Que pueda servir. Y una vez teniendo recursos digitales y recursos de hardware, entonces vamos a una tercera fase, es analizar esa información recopilada, ¿no? Y para terminar, pues el analista forense o el perito especializado en ciencia forense tendrá que levantar un informe final indicando el resultado del análisis realizado. Qué pena, es que estoy un poco cansado de la voz, ¿no? Es que no estoy enfermo, estoy un poco cansado porque es que nos ha tocado bastante esfuerzo. Bueno, ¿qué es una evidencia digital? Bueno, es cualquier información generada o almacenada en un sistema informático
y que puede ser utilizada en un proceso legal como prueba, ¿sí? Eso es una evidencia digital. ¿Qué tipos de evidencia digital podemos encontrar? Entonces, podemos encontrar información almacenada en un ordenador informático, en un equipo. También podemos tener un segundo tipo de evidencia, que es información generada por los equipos informáticos. Y un tercer tipo de evidencia sería la información que parcialmente ha sido generada y almacenada en los equipos informáticos. Entonces existen tres tipos de evidencia digital. ¿Listo? Entonces, la primera es información residente en los computadores. La segunda es información que han generado los mismos computadores. Y la tercera categoría, pues la información que es información parcial, ¿no? Que ha sido generada y almacenada en esos equipos. O sea que la tercera es como un híbrido entre las dos primeras, generada y almacenada en esas máquinas. Bueno, aquí nos hablan del principio de Locard, ¿sí? El principio de Locard nos dice lo siguiente, que siempre que dos objetos entran en contacto, estos se transfieren parte del material que incorporan al otro objeto, ¿sí? En una investigación, los objetos por lo general de la investigación o los elementos de la investigación están estrechamente relacionados porque usted sabe que todo en un delito o en un incidente, los elementos probatorios siempre pues van a transferir información de un objeto al otro. Es una secuencia de acciones que comete un delincuente y pues parte de la información de un objeto está contenida en otro objeto probatorio que tenga esa investigación, ¿ya? Y pues esto aplicándolo al análisis forense nos dice que el uso de cualquier dispositivo informático siempre dejará algún tipo de rastro, por muy mínimo que sea, la acción realizada, siempre se dejará alguna pista. Entonces, eso lo saben los expertos en seguridad, que por muy astuto que sea el delincuente o el criminal, siempre dejarán algún indicio. Bueno, vamos a ver este esquema de un delito. Se dice que el sospechoso, la víctima, hará parte de una escena del crimen que pues un sospechoso estará presente también en el lugar de los hechos, ¿no? Entonces, siempre se cumple este ciclo, ¿no? En la parte de un delito. Esto es como un patrón en la investigación, que siempre va a existir un sospechoso, una víctima y una escena del crimen. Así también entonces tenemos incidentes de seguridad. Y en los incidentes de seguridad, pues siempre va a existir el atacante, siempre va a existir, primero que todo, un entorno para el sistema. Y en ese entorno va a estar inmerso un atacante y el sistema atacado por ese atacante. Y siempre vamos a tener este patrón de comportamiento en los incidentes de seguridad. Entonces, los investigadores siempre utilizan estos patrones en la investigación forense. Aquí nos hablan también del principio de indeterminación de Heisenberg, ¿sí?
Nos dicen que no es posible analizar algo sin que ello conlleve a alguna alteración debido a la intervención del observador, ¿sí? Entonces eso es muy cierto. Y no sé si ustedes lo sabían, ¿ya? Que por muy experto que sea el investigador, por muy especializado que sea, por muy estudiado que sea, siempre se van a dañar algunas evidencias en la investigación. Siempre van a sufrir un pequeño deterioro. Es posible que no todas las evidencias lleguen a servir en una investigación. Es posible que alguna se dañe totalmente o parcialmente. Pero el principio de indeterminación de Heisenberg lo comprueba, de que algunas pistas pueden ser, se pueden ver afectadas durante la manipulación de los observadores o los investigadores, ¿sí? Y que pues siempre quedan algunos indicios, algunas pistas que no sufren daño alguno, pero otras sí se dañan. Y lo que ellos tratan de evitar es que la mayor cantidad de evidencias se vean afectadas, ¿ya? Porque en realidad al juez solo le va a interesar aquellas evidencias que son contundentes, aquellas evidencias que no sufrieron deterioro, son las que son tenidas en cuenta en la investigación, ¿sí? Se dice que no es posible realizar un análisis forense de un sistema sin alterar el mismo, ¿sí? Entonces, así usen guantes, así usen tapabocas, mascarillas, así utilicen, bueno, equipo forense, bueno, miles de cosas, siempre habrán algunos elementos de la investigación que sufrirán algún percance. Y asimismo pasa en la información. Cuando la investigación es digital, puede que algunos archivos se dañen en la investigación, en las pruebas, pueda que mucho material se vea afectado con las pruebas y que pues si existía un 100% de elementos, pues a la final vendrá a quedar el 80% de elementos probatorios para una investigación. ¿Listo? Nos hablan de otro término muy importante, que son las cadenas de custodia. Yo no sé si ustedes han oído hablar de esto, pero pues este era un término, un concepto que yo les había colocado en la actividad de biblioteca para que en los grupos la resolvieran. Y era que para qué, digamos, bueno, ¿cuál es la definición o el significado de esto? La cadena de custodia nos dice que para que las evidencias tengan validez en un proceso judicial, estas no deben ser alteradas, lo que les decía hace un momento, que el investigador puede que dañe o destruya alguna evidencia, sin querer queriendo, como dicen. Puede que se dañe alguna evidencia, ¿sí? Pero si esa evidencia es modificada, ya no vale. Ya no vale esa evidencia, porque el juez puede pensar que fue destruida a propósito la evidencia para beneficiar al delincuente o para beneficiar a la víctima, ¿sí? Entonces, evidencia que no esté al 100% para un juez no es válida, ¿sí? Porque, como les digo, no se sabe, el juez puede pensar o que la víctima pagó para que alteraran la evidencia o que el delincuente pagó para que alteraran la evidencia y por lo tanto ya no es tenida en cuenta en el proceso de investigación. Ahora, la cadena de custodia, pues es un seguimiento y control que se hace y control de las evidencias que se certifican. La cadena de custodia, durante un juzgamiento, nos dice que la evidencia no ha sido alterada o manipulada. ¿Listo? Que las personas por las que ha pasado, bueno, la cadena de custodia investiga las personas por las que ha pasado la evidencia. Entonces un juez
Imagínese usted lo delicado que es una investigación, un crimen, un delito. Lo delicado que es para un observador o un investigador el manejo de evidencias, porque el juez tiene que saber quiénes tocaron la evidencia, ¿sí? Mm, si hubieron 3 observadores, 3 investigadores, el juez tiene que tener conocimiento de las personas que tocaron la evidencia. ¿Listo? O sea que eso es delicadísimo, ¿ya? Ahora nos dice que los detalles, que la cadena de custodia certifica los detalles sobre el tratamiento de la evidencia. Eso no es que un observador llegó y tomó el archivo o la base de datos o lo que fuera y la manipuló y no quedó documentado. No, todo queda documentado. En los procedimientos que realizaron con la evidencia deben de quedar documentados con el máximo nivel de detalle para un juez, porque él les va a decir, bueno, quiénes manipularon la evidencia y él tiene que tener conocimiento de eso y qué procedimientos o qué pasos utilizaron para manipular dicha evidencia, porque ahí puede haber, digamos, puede haber un fraude, eh, pueden comprar, un criminal puede comprar a un forense o una víctima puede comprar a un forense, entonces todo tiene que estar, eh, todo tiene que tener un control y seguimiento. ¿Listo? Y bueno, acá pues hay un formulario de la cadena de custodia para una evidencia digital, ¿sí? Entonces, pues esto es un ejemplo de un formato que los expertos en investigación forense llevan, ¿no? Si se utiliza un computador, aquí tiene que estar en el documento llamado cadena de custodia, cada uno de los elementos probatorios tienen que estar aquí registrados, toda esa información que acabamos de mencionar a nivel de la parte procedimental, de las personas que están involucradas en la investigación y de las evidencias que han sido manipuladas, todo tendrá que quedar en un formato de cadena de custodia. Permítanme en un momento, regálenme 2 minuticos, ya vuelvo con ustedes. Bueno, muchachos, entonces continuamos. Bueno, entonces eso en cuanto al material probatorio y lo que la cadena de custodia pues significa, ¿no? Eso era un término que teníamos que investigar, como ya dije, en la biblioteca, que ya pues tiene que haber quedado muy claro. Bueno, hablemos ahora
de lo que son las firmas digitales, ¿no? Entonces, una firma digital, pues es una cadena alfanumérica. Alfanumérico quiere decir que, pues, contiene números, puede contener símbolos, letras, ¿no? Y pues que esta cadena alfanumérica se obtiene tras aplicar un algoritmo descifrado a un fichero y que lo identifique de forma inequívoca. Fue lo que nosotros hicimos en clases anteriores con el hashing, ¿no? Que utilizábamos unos algoritmos de encriptación llamados SHA, SHA-1, SHA-2, MD5. ¿Ustedes se acuerdan de eso? El método hash. Hicimos algunas pequeñas demostraciones a través de código PHP, cómo las librerías tenían métodos de encriptación para generar el famoso hashing a la información, ¿no? Hashing de contraseñas y todo este tipo de cosas, pero pues la firma digital es un hashing que se le hace a los archivos, ¿sí? Es una clave cifrada que se genera para cada archivo. ¿Cómo se realiza la firma digital? Entonces, las firmas digitales, me acuerdo que utilizamos un programita. Me acuerdo que utilizamos un programita llamado WinHex, ¿sí se acuerdan, no? Que les dije a ustedes que lo descargáramos de internet para generar los hashing, ¿no? WinHex, ¿cómo era que se llamaba? No. Era... Bueno, se me olvidó el nombre. WinHex era para estegoanálisis, ¿no? Esteganografía, pues que utilizamos WinHex. Pero sí utilizamos dos herramientas, Prosecure creo que es, y bueno, la utilizamos para esa parte. Por ahí está en el video de la clase. Pero pues, para, digamos, darle un hash a un archivo, una clave cifrada a los archivos que sirvan como firma digital, pues se pueden utilizar estas aplicaciones. La aplicación HashMyFiles y HashCalc se utilizan para crear firmas digitales. Entonces, estos programas por lo general son gratuitos, se pueden bajar de la red. Y pues, de pronto en la otra clase miramos y podemos hacer una pequeña práctica con estas utilidades para generar las firmas digitales. Listo. Que esas firmas digitales pues se generan a través de MD5, hay unos que generan también AES y SHA, ¿no? Y hay varios métodos. Pues acuérdense que hay MD5, MD4, está el otro algoritmo de encriptación, que es un programa, ¿no? Hay unos que generan AES, hay otros que generan hash, funciones hash, hay otras que decíamos que era la SHA, el SHA 128, SHA 256, ya lo hemos visto, SHA 512, etcétera, ¿no? Y pues nos dicen otra cosa muy interesante, que las funciones hash no son reversibles, ¿no? Usted genera por allá, él le genera a usted en formato hexadecimal, él le va a generar a usted en hexadecimal una clave, un hash, ¿sí? Pero, pues eso es irreversible, o sea, no hay forma, digamos, de que ese hash se pueda restablecer, ¿ya? Él quedaría de esa manera, ¿ya? En formato hexadecimal, pero dice que es irreversible una vez se ha creado, digamos, la contraseña cifrada, ¿ya? Bueno, aquí pues nos enseñan a hacer un firmado digitalmente en un fichero, colocarle la firma digital a un fichero a través del sistema operativo Linux,
sea Ubuntu o Kali Linux o Debian o Red Hat o CentOS, la versión que usted utilice, porque pues hay muchas distribuciones de Linux. Y pues podemos crear un archivo con un contenido que diga, por ejemplo, hecho, hola, esto es una prueba, que guarde este mensaje dentro de un archivo que llame documento.txt, y con la función md5zoom y el nombre del archivo, pues él va a crear esta, esta, esta clave cifrada para el archivo. Que pues esto solo, esta clave él la va a almacenar dentro del mismo archivo, ¿ya? Usted puede abrir el archivo, pero no va a ver este código, ¿sí? Este serial usted no lo va a ver cuando abra el archivo. Necesita pues de utilizar un programa especial para poder ver esa clave cifrada que le generó, por ejemplo, el algoritmo MD5 a través de esta función. ¿Con qué programa puede usted mirar la clave? Pues los que acabamos de mencionar. Con HashMyFiles él le genera la clave cifrada, el hash, y con este otro también. Y yo les enseñé, creo que con dos programas más, a realizar eso, pero a través de Linux, por la shell de comandos, tendríamos que colocarlo de esa manera. Voy a mirar cómo estoy ahorita y puedo entrar a Bingware y lo puedo hacer. A través de Ubuntu, vamos a ver si lo podemos realizar, si no nos genera conflicto. Bueno, listo, va a arrancar la máquina de Ubuntu. Bueno, recuerden que aquí yo tengo una shell de comandos
y se llama el terminal, ¿no? Y a través de terminales que nosotros podemos ingresar estos comandos. Vamos a buscar terminal acá. Terminal. Pues Linux tiene varias, pero pues esta es la que yo siempre utilizo. Entonces, si es para crear un archivito, perdón. Entonces acá para crear un archivo que contenga este mensaje, hola, esto es una prueba, vamos a ver si funciona. Si no nos genera conflicto, porque a veces nos toca instalar algún componente con el comando apt-get para que actualice el repositorio de paquetes de Linux, y pues eso lleva un poquito de tiempo. Vamos a ver si ya lo tiene instalado el MD5. Entonces aquí le decimos hecho, como en PHP, ¿no? Esto es una prueba y él va a guardar este mensaje dentro del archivo documento.txt. Listo. Hecho, y el mensaje. Bueno, y ahora el problema son las comillas. Porque como no tengo configurado el teclado acá, vamos a ver dónde están las comillas dobles. Ah, no me la encontré, está acá. Listo. Entonces, hola. Esto es una prueba. Y le vamos a decir que lo guarde en un archivo llamado documento.txt, o sea, en un archivo plano. Y le damos enter. Se supone que tiene que haber creado el archivito con el contenido. Si yo le digo que me muestre los archivos con el -a, mira dónde está el menos. El -a nos va a mostrar los archivos que hemos creado. Documento, mírenlo, aquí está documento.txt. Si yo lo abro, ya va a tener esa cadena hola, esto es una prueba. ¿Cómo se abre? Acuérdense que vimos un comando que era sudo, ¿no? Bueno, voy a darle, bueno, sí, sudo nano, para que abra el editor nano, y le digo que abra el archivo documento.txt, y entramos al editor de código, que es como un bloc de nota de Linux. Ah, bueno, aquí para poder utilizar el comando sudo, tengo que darle la clave. Listo. Mire, con el comando hecho, él me guardó esta cadena dentro del archivo, y para salirme, entonces le doy control X para salir. Control X. Pasó. No, es que está demorado. Yo creo que acá en el modo virtual, vamos a ver qué. Pero está re lento, le cuento. Bueno, ahí leí la orden de exit para que ya vi el contenido, para que se salga y vuelva al prompt de comandos de terminal. No, entonces close, no, close terminal no.
Creo que se le fue el internet al profe. Igual ya terminó la clase, ¿no? Pues sí, ya para lo que falta. Bueno, pues nada. Chao, pues. Bueno, adiós y que descansen. Bueno, muchachos, que descansen.